Hermanos, epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, escuchen bien, hermanos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Muchas personas no vienen a la Escritura porque cuando van a la Escritura muestra realmente quiénes somos. Todo queda revelado. Hoy en día, hermanos, se usan muchos aparatos para examinar, por ejemplo, los vehículos con los que nos movilizamos o que vemos, aún para arreglar cosas técnicas, electrónicas. Ya no solo una persona puede decir, eso de pronto se dañó de esto, se dañó. No, toca pasarlo por medio de ¿qué? De un examen. Tenemos tal aparato. Hay países que son muy famosos por esto, ¿no? Tienen una tecnología más avanzada. Entonces, si llega algo, es fácil que lo pasen por este aparato, sea cual sea, o sea, cualquiera la necesidad, inmediatamente, después de un análisis, es más fácil detectar el problema. Aún con la medicina, hermanos. El médico puede decirle, usted tiene esto, usted tiene lo otro, y muchas veces nosotros nos quedamos como pensando. Pero cuando nos dicen, necesita este examen, y el examen arroja un resultado, se evidencia cuál es el problema, cuál es la raíz del asunto. Asimismo, la Escritura también nos examina. Y a través de la Escritura podemos entender cuál es el resultado del problema que podemos tener. Hoy vamos a hablar de cosas que debemos examinar. El primer encabezado: debemos examinar la salvación, hermanos. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, y vamos a leer con atención, hermanos. Prestemos atención a la lectura de la palabra. Mire lo que dice el apóstol: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinar quiere decir, o traduce como inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado algo. O sea, no es solo superficial, como cuando nos dicen, mire si hay algo ahí. No, busque con diligencia, escudriñe, esculque, vaya al fondo, tiene que ir más profundamente. Y el escritor aquí, el apóstol Pablo, escribió, como lo notamos, 2 cartas a la iglesia de Corinto. Y miren, en la primera carta tiene demasiado contenido. Habla de la disciplina, habla de que había división, habla de los dones espirituales, habla de la cena del Señor, de la adoración, de la preeminencia del amor. Capítulo 15 nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de las ofrendas, y sigue con la segunda carta, y así ya tiene demasiado contenido, preciosas esas cartas. Y después de que Pablo les habla todo esto a los hermanos, finalizando la última carta, la segunda carta, les dice algo, les toca la campana: hermanos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y lo bueno es que le dice, examinaos a vosotros mismos. No le dice, oiga, vaya que su hermano lo examine. Vaya, pregúntele a alguien a ver cómo usted se encuentra. Es como cuando uno le pregunta a la mamá si está bien, ¿cierto? ¿Qué dice la mamá? Mi hijo es excelente, usted no.
La mamá siempre va a pensar bien de uno. No. Haga un examen de conciencia. Siéntese por un momento y escudriñe su vida. Eso es lo que le está diciendo a los hermanos de Corinto. Porque habían personas, obviamente muchos creyentes, pero también puede pasar que muchos estaban haciendo pasar por creyentes. Entonces, para que no quede la menor duda y para que Pablo pueda estar tranquilo y no decir, bueno, no digan que no se los dije, les estoy diciendo. Y la idea no es poner en duda la salvación de nadie. Pero cuando se trata del alma, de la salvación del alma, de la vida eterna, la Biblia es muy clara. Y el apóstol, el Señor y el Espíritu Santo lo han demostrado. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No le pregunte al esposo, no le pregunte a la esposa, no le pregunte al familiar, no le pregunte al papá, a la mamá. Usted mismo, con el Señor, examine su vida si realmente está en la fe. Probaos. Y probar quiere decir como refinar, comprobar, fundir, como cuando algo se pasa por una prueba para saber si es original o no. Escudriñen y prueben sus vidas. Si hacemos esto, vamos a encontrar dos cosas. La primera, una alabanza a Dios por estar en Cristo. Romanos 6:4 lo dice de esta forma: porque somos sepultados juntamente con Él, con nuestro Señor Jesucristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si nosotros probamos con una conciencia transparente que estamos en Cristo, ¿qué vamos a decirle a Dios? Gloria a Dios. Va a salir una alabanza de nuestra boca, porque entendemos que hay una vida nueva, que tenemos una vida nueva, que el Señor efectivamente nos transformó, y esto nos va a traer alegría, gozo. Romanos 8:1 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, hermanos, si pasamos este examen de conciencia, siendo honestos, en nosotros debe haber alegría, debe haber gozo, debe haber un motivo más para levantarnos y dejar todo atrás, no vivir de las circunstancias, si nos va bien, nos va mal, si llueve o si no llueve, si tengo o no tengo. Eso no nos va a importar, porque es que sabe que ese examen me está diciendo que soy un hijo de Dios. Pero si no, vamos a verlo de otra forma en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 11. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 7 al 11. Miren lo que dice la Escritura: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces aquí encontramos por otra parte, si hago el examen y encuentro que estoy practicando el pecado, que vivo una vida de pecado, que no dejo el pecado, que realmente soy practicante, aunque mi boca diga lo contrario, estoy siendo reprobado en este examen. De hecho, en esta misma carta, capítulo 5, versículo 11, mire lo que dice: y este es el testimonio,
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es así de sencillo, hermanos. Examinemos nuestra fe. Hermanos, si notamos, si podemos pasar por esto, no olvidemos, un día fuimos comprados a precio, y a precio de sangre, no con cosas corruptibles, como oro, plata, piedras preciosas. Glorifiquemos a Dios. Y si usted mira este examen, examina su salvación y no está en la fe, todavía tiene tiempo de arrepentirse. Mientras haya vida y esperanza. Y el Señor lo muestra aquí en la Escritura, no para decirle, mire, mire, no. El Señor mandó a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. Y nos está recomendando la palabra para que no viva en pecado, porque el que vive pecando es hijo del diablo. Así dice la Escritura. Entonces, primer encabezado, debemos de examinar la salvación. Como segundo, debemos de examinar nuestro andar. Y vamos al Salmo 119, 59. Salmo 119, 59, dice la Escritura: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Examiné, hermanos. Ahora, bueno, pasamos el primer examen, el examen de la fe y la salvación. Pero ahí no queda todo. Cuando llegamos a los caminos del Señor, le entregamos la vida al Señor, nacemos de nuevo, y ahí ya, ¿cierto? Se acaba todo. Ya nos podemos comprar una hamaca y ya relajarnos. Ahí es donde empieza la carrera, hermanos. Ahí es donde empieza. Pero lo bueno es el camino, y más si lo caminamos con el Señor. Entonces, constantemente, hermanos, ensuciamos nuestro andar. Constantemente. Miren, así como el mundo está evolucionando e innovando, así como la tecnología innova y todo lo que vemos está innovando, también el pecado lo están innovando. Lo están disfrazando. Si ven que las cosas, hoy en día, hay cristianos que practican cosas que años atrás para la gente normal era un delito. ¿Sí sabían eso, hermanos? Hoy en día la iglesia puede estar practicando cosas que años atrás era un delito, aún para la sociedad que no conocía a Dios, pero se ha transformado en algo bueno y según las leyes no es pecado. Entonces podemos adoptar cosas y podemos estar pecando. Miren, cuando el Señor estaba allí en la cena, en el Evangelio de Juan capítulo 13, encontramos algo. ¿Se acuerdan del pasaje, hermanos? El Señor se quita su manto exterior, se ciñe una toalla en la cintura, coge un lebrillo y lava los pies a los discípulos. Y Pedro efusivamente: Señor, no me lavarás los pies jamás, porque él sabía que humanamente hablando era algo que hacían solo los esclavos, y realmente los esclavos de más baja posición. Pedro, lo que voy a hacer ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Señor, entonces lávame las manos, lávame la cabeza, lávame todo. Pedro. Pero aún así, por esas interrupciones de Pedro y de los apóstoles, nos dejan una enseñanza, hermanos. Hoy en día ya podemos entender lo que el Señor estaba haciendo con Pedro y lo que el Señor estaba transmitiendo a futuro también para nosotros. Los pies es con los que nosotros nos conducimos en esta tierra, y realmente son los que más mugre, los que más de pronto contaminación pueden traer físicamente a una casa. Hay culturas donde los zapatos los dejan afuera antes de ingresar.
o se desinfectan. ¿Por qué? Porque es que andamos por todo lado. De la misma forma, hermanos, en nuestra vida espiritual nos contaminamos en nuestro diario vivir. Hermanos, la música que nos rodea, música todo el tiempo, no sea el vecino de allí, de al frente, donde uno vaya. Usted va al parque, hay música, usted va, esto, las modas, todo lo que estamos viviendo, si prenden el televisor, las noticias, estamos siendo bombardeados todos los días. Y eso que son simples ejemplos por donde nos movamos. Ya no lo vemos de esa forma porque ya nos acostumbramos. Así que nosotros debemos de examinar, hermanos. ¿Y qué es examinar? Es inquirir, es profundizar, es como escudriñar, sentarnos a meditar. ¿Cómo está mi andar delante de Dios? ¿Qué estoy practicando? ¿Qué estoy haciendo a diario? Hay una frase que está circulando a veces, y creo que en campamentos lo han hecho, y es: no te enredes en las redes, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se pierde hoy día ahí? ¿Cuánta pornografía circula ahí? ¿Cuántos videos morbosos? ¿Cuántas cosas sin oficio están ahí? Y el creyente hoy en día está absorbiendo todo eso y le está quitando el tiempo del Señor. Aparte, está contaminando su vida con cosas que al Espíritu Santo no le agradan. Y no olvidemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Examinemos nuestro andar, hermanos, porque a veces no avanzamos espiritualmente. ¿Qué pasa? Que esa oración no pasa del techo. ¿O qué pasa? Que no sucede algo nuevo. ¿Qué pasa? ¿Será que no he examinado mi vida? ¿Será que no lo he pasado por un filtro? Porque cuando voy allá, de pronto sucede lo que leímos en Hebreos 4:12, ¿no? Todo queda expuesto. Y yo no quiero ser expuesto delante de Dios. Más bien, no me examino. Hermanos, examinemos nuestra vida diaria. Esto va a hacer que nosotros, como creyentes, nos lleve al arrepentimiento. ¿Qué es lo que el Señor busca? Es pecado lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo. ¿Y qué tengo que hacer? Arrepentirme de ese pecado y apartarme de él. No practicar más eso, buscar otra variante, seguir en pos del invisible. Miren este pasaje de Lamentaciones, me encantó. Lamentaciones 3:40. Quiero que vayamos ahí. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Dice la Escritura: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones, y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Lo mismo, se desviaba. Hermanos, no crea que nosotros somos los únicos que hemos tenido problemas con el pecado. El pecado existe desde hace miles de años. Y el pueblo de Israel se caracterizó en muchas etapas de la vida por seguir dioses paganos, dioses con D pequeño, obviamente, por irse detrás de la inmoralidad. Y ellos tenían siempre que ser juzgados, porque es que Dios los amaba, le enviaba profetas. Ellos no atendían la voz de Dios, Dios traía juicio, pero ellos también entendían, cuando volvían el rostro a Dios, Dios es amplio en perdonar, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Así hoy día, hermanos, nosotros de la misma forma examinemos nuestra vida. No se deje contaminar. Hoy en día es muy fácil, demasiado. El pecado toca la puerta todos los días y debemos de estar examinando nuestro andar. Les invito a que lo hagamos. Vieron dos personas también, bueno, muchas personas puedo tomar como ejemplo, pero en la Escritura hay dos personajes conocidos. Uno de ellos, el hijo pródigo. ¿Se acuerdan de él? Él vivió perdido su camino un tiempo de su vida en lujuria, en lo más lógico,
en trago, mujeres, vivió perdidamente. Allá en esa provincia, se gastó todo su dinero, pero hubo algo en él que cambió el rumbo de su vida. Examinó su vida. Él reflexionó: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Los jornaleros comen mejor que yo. Yo aquí, mire, quiero comer lo que comen los marranos y ni siquiera su humedad. Ya sé, voy a ir donde él y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Saben? Él examinó su andar, hermanos. Se arrepintió y le dio un giro a su vida y volvió. Y ya sabemos el final. El Padre lo recibió con los brazos abiertos. Pero también, por otro lado, vimos otro ejemplo negativo: Judas. ¿Se acuerdan? El traidor. Vendió a nuestro Señor por unas simples monedas. Al amigo de él, una persona que lo amó, que lo quiso, lo tuvo en el círculo más cercano. Él vio los milagros, las señales, pero él no veía eso en el Señor. Él lo que veía era la bolsa para sustraer más dinero. Y no se arrepintió, no examinó su vida, simplemente tuvo remordimiento. Por eso fue y se colgó. Entonces, hermanos, si examinamos nuestra vida, dejamos las cargas al Señor, Él nos va a ayudar. Pero si no, nuestro final puede ser trágico. Como tercero, debemos de examinarnos al participar de la cena. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, un pasaje muy leído por muchos hermanos, muy conocido. Pero miren, hermanos, la mayoría de los que estamos aquí aún en esta mañana saben de la cena del Señor. Y como podemos notar, la Escritura habla de varias reuniones. Hechos 2:42 dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. O sea, se habla del estudio de la palabra, tiempo de oración y de la cena, indispensable para todo creyente. Pero de todas las reuniones que se mencionan en la Escritura, esta reunión habla de un juicio si no se practica de la forma correcta. Es la única que habla que hay un juicio que acarrea para aquel que tome la cena indignamente, y lo vamos a leer. Dice la Escritura, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, y ahí está la misma palabra, el mismo sinónimo, pruébese, examínese, cada uno a sí mismo. No le diga al hermano: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo me ve en la cena? Yo me siento bien, y usted, excelente, usted está mejor que yo, hermano. No, pruébese que cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Y aquí viene la razón de por qué nos debemos de examinar, hermanos. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y aquí en esta iglesia ya estaba pasando el juicio, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, la cuestión es seria con el Señor. Alguien decía: hermano, si usted participa de la cena y hay un juicio sobre su vida, entienda que el Señor lo está puliendo o lo está disciplinando. Pues si hay un juicio, si está cometiendo algo mal, ¿no? Tiene un pecado oculto.
El problema sería que una persona esté participando de la cena aferrado a algún pecado y no le pase nada. Yo creo que esa persona sí debería tener más cuidado, porque esto puede ser una demostración que no es un verdadero hijo de Dios. Si estamos participando de la cena, hermanos, debemos de cuidar obviamente nuestro andar, debemos de examinar nuestra vida. No tomar con liviandad, indignamente, quiere decir irreverentemente, de forma indebida, tratar la cena como una comida común, no entrando en el solemne significado espiritual que tiene. Si nosotros vemos en los versículos anteriores, aquí en esta iglesia de Corinto tenían malas prácticas en la cena. Unos se adelantaban y comían, otros se emborrachaban, otros los que de pronto habían diferencias sociales, entonces los que más tenían dinero tenían su círculo, los otros estaban siendo relegados, unos emborrachándose, otros haciendo otras cosas, y Pablo les dice, no, esto no es comer la cena del Señor. Oigo que se reúnen no para lo mejor, sino para ¿qué? Para lo peor. Les amonesta tremendamente y les dice cómo se debe participar de la cena. Versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que os también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo les explica cómo debían participar de la cena. Hoy en día tenemos esta enseñanza, hermanos, y es de la misma forma. En el momento que hacemos este memorial, aunque parezca sencillo, el significado espiritual es inmensamente grande. Estamos hablando del cuerpo de nuestro Señor. Un día fue entregado por nosotros, fue molido por nuestras culpas, triturado por nuestros pecados. Lo que cayó sobre nuestro Señor fue algo que no podemos ni siquiera imaginarnos. Nuestra mente finita no da para tanto. El dolor que padeció nuestro Señor, toda la injuria, no solo física, sino también el dolor del ardor del infierno, lo bebió nuestro Señor. Y Él en ese momento está partiendo una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, y la señal es la copa. Y cuando pasa esa copa dice que mire, acuérdense, esta sangre representa el nuevo pacto que por vosotros se derrama. Ahora, después de eso llegan los hermanos de Corinto y estaban tomando trago y emborrachándose y participando. Ya habían personas muertas por esto, debilitados también, enfermos tal vez físicamente, pero también espiritualmente, hermanos que no avanzaban. Y hermanos, esto no era para los hermanos de Corinto solamente, es para nosotros hoy día. Miren, hermanos, cómo está su vida, miren qué es lo que pasa. Tal vez, y no estoy diciendo que todo el que se enferma tiene que ser porque está pecando, tiene un cuerpo natural, es obvio que no. Pero cuántas cosas no pueden pasar por causa de algo espiritual. Cuántas cosas pueden estar en nuestras vidas porque estamos tomando indignamente de la cena. Y estos hermanos, miren, había personas ya en el cementerio por tomar la cena indignamente. No es un juego. No es venir ahí a dormir y ay, venga, dame pan y yo no vi, ay, denme un poquito de ese vino, ¿a qué sabe? ¿Y qué significa el pan? Yo no sé, pero pues me gusta estar ahí, eso es bueno, chévere. No es así, hermano. Eso no es así. Y quiero leer un pasaje en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, que puede de pronto aclarar más este asunto. Hebreos, capítulo 10, verso 26.
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, escuchen bien, hermanos, leamos este pasaje. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violare la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Pues conocemos al que dijo: mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mira, hermanos, puede ser algo gracioso para muchos, algo irreverente para muchos, algo de pronto desfasado de la realidad, porque las personas hoy en día se esconden detrás de que Dios es amor, y Dios es amor y ya, pero Dios es justicia, y si hay amor tiene que haber justicia, y si hay justicia es porque hay amor. Y aquí la Escritura dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aquellas personas que toman en poco la obra del Señor, porque participar indignamente de la cena es eso, es tener en poco la obra del Señor. De hecho, hermano, no participar de la cena, siendo un creyente y conociendo la verdad, está haciendo lo mismo, está teniendo en poco el sacrificio de nuestro Salvador. Para mí eso no es valioso, es más valioso otra cosa, es mejor otra cosa, eso no está, eso después. ¿Quién ha hecho lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Quién ha muerto de la forma que el Señor murió por nosotros? ¿Quién dio todo como el Señor dio todo por nosotros? Y lo mejor, hermanos, no había nadie que lo pudiera hacer como el Señor. No había otra persona, ni habrá otra persona. Era el único, el unigénito de Dios, no había más, no hay más. Y lo hizo por nosotros. Ahora nosotros tenemos esta verdad y la botamos a la basura. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con esto? Examinémonos al participar de la cena. Y esto no es solo para los varones, es para todo creyente. Todos debemos de examinar, venir preparados, hermanos, tener una noche de reflexión, no llegar antes con tiempo perdido, trasnochado, sin disposición, sin estudio de la palabra. Debemos de venir preparados, adorar a nuestro Salvador, a darle el valor que Él se merece, porque Él murió por nosotros. Y por último, debemos examinar nuestra obra, hermanos, nuestra obra aquí en la tierra. Gálatas 4, 5 y 6 dice la palabra del Señor. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Dice así: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Nuevamente habla de que cada uno someta a prueba, examine su propia obra, su propia obra. No le está diciendo examine la obra del hermano, denle una calificación al hermano. ¿Cuánto le ponemos? Hermano, usted para el cielo va a sobrar. Lo que usted ha hecho, 10 puntos, va muy bien. No, examine su obra, hermano. Examinémonos, cada uno debe examinar su obra, y así tenemos de qué gloriarnos, ¿cierto? Porque es muy fácil criticar al vecino, pero cuando yo me examino sinceramente, empiezo a ver los errores y los horrores también. Entonces ya no me van a quedar con muchas ganas de ir a decirle a este vecino o al amigo o al hermano en este caso qué es lo que está haciendo. Y es lo que el Señor quiere, hermano. Examinemos nuestra obra aquí en la tierra. ¿Qué hemos hecho para el Señor? Un día vamos a compadecer ante el Señor. Cada uno.
No, yo vengo con mi papá, que mi papá, él va a hablar por mí. No, no es el colegio, hermano. No, mi esposa es testigo, Señor, ella estuvo siempre. No. Por eso es que la puerta es tan estrecha. Solo cabe una persona cuando entramos. Yo no puedo arrastrar a mi hijo. Traigo a mi hijo, él de pronto se portaba bien. Déjenlo afuera, ahorita hablo con él. Cada uno debemos de probar nuestra obra, hermanos. Quiero que vayamos a Romanos, capítulo 14. Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 10 al 12. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno, hermano. De ahí la importancia de lo que hacemos como padres, ¿cierto? Transmitirle a nuestros hijos, porque nosotros queremos que ellos también, cuando estemos allá en este tribunal que no es para juicio, ellos también puedan llegar allí, hermanos. Pero la pregunta es esta: vamos a estar delante del Señor. Todo ser humano, toda persona creada va a estar. Unos van a estar para condenación en un juicio, van a estar con Él, al frente de Él. Otros, como creyentes, vamos a estar frente a Él. Dos ocasiones diferentes, obviamente. Y el Señor va a evaluar nuestro trabajo. Y vamos a estar frente a Él. Y cuando yo pienso en esto, hermanos, dice la Escritura que el Señor, ni siquiera los montes huyen delante de Él. El cielo y la tierra desaparecen delante de Él, de su presencia. Y cuando vemos en Apocalipsis, y el apóstol Juan allí habla de nuestro Señor, cómo realmente se le presentó Él, como realmente es. Cayó como muerto, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido, sus ojos como el sol resplandeciente, su cabello como blanca lana. Y frente a Él vamos a estar, hermanos. El que escudriña los corazones va a estar un día frente a nosotros. Y toda nuestra vida va a quedar expuesta, examinada delante de Él. Para ese examen, ¿qué vamos a hablar? Yo creo que ¿qué le vamos a decir al Señor? Absolutamente nada. Tal vez tendremos que agachar nuestro rostro y reconocer que pudimos haber hecho más. Pudimos haber hecho más. Examinemos nuestra obra. ¿Qué estoy haciendo para el Señor, hermano? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo para el Señor? No crean, hermanos, que porque a veces tenemos tiempo, toda la vida vamos a seguir teniendo ese mismo tiempo. Hemos visto cómo a veces las ocupaciones empiezan a ahogar nuestra vida. Cómo a medida de que un niño crece tiene más tiempo con los padres, pero cuando él ya está más grande ya tiene menos tiempo con los padres, y cómo ya después tiene su hogar y menos tiempo con la familia, y cómo tiene su trabajo, y esto, y así mismo nosotros, hermanos, ocupándonos, y el Señor, ¿qué puesto ocupa en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Hay otro pasaje también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, que habla de este mismo hecho. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, nuevamente lo explica, reciba según lo que haya hecho. Cada uno, y va a recibir según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Examinemos nuestra obra, hermanos.
El Señor merece que nosotros le dediquemos más tiempo, que trabajemos con más ímpetu en su obra, porque es para la gloria eterna, y aún así el Señor nos va a recompensar. Que el Señor bendiga su palabra.